tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, Rusia y Japón en tensión con otro notable invitado, Cristian Lamesa, analista político directamente desde Pergamino, Argentina. Cristian Lamesa, una cálida bienvenida al programa. Hola Jorge, encantado de estar una vez más con vos. Cristian, para empezar, explícanos por qué Japón y Rusia todavía no han firmado un tratado de paz después de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente por el tema de las Islas Kuriles. Sí, a ver, la negativa de Japón a admitir que la soberanía de las Islas Kuriles, y esto fue avalado por las Naciones Unidas, pasaron a ser territorio ganado en la guerra por la Unión Soviética. Y obviamente Japón unilateralmente se niega a admitir esto. Concretamente es eso, Jorge. Y precisamente a propósito de eso, ¿cuál es el estado actual de las Islas Kuriles? Las Islas Kuriles forman parte de la Federación Rusa, como del mismo modo que formaban parte de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, en la Unión Soviética. Entonces ese estatus hay que recordar que se le da como territorios ganados en la guerra cuando el 9 de agosto de 1945 la Unión Soviética, de acuerdo a lo acordado en la conferencia de Yalta por las tres grandes potencias, la Unión Soviética, Estados Unidos y el Reino Unido, se compromete Joseph Stalin a 3 meses después de derrotada la Alemania nazi en Europa a declararle la guerra a Japón, y ahí se inicia la exitosísima campaña militar, una de las más brillantes de toda la historia de la humanidad, que fue la Operación Tormenta de Agosto, que es lo que en realidad genera la rendición de Japón, no las bombas atómicas. Entonces, dentro de las Naciones Unidas, cuando se fundan las Naciones Unidas, e incluso, mira este dato que vos sin duda lo conocés, Japón y Alemania figuran como estados enemigos en la Carta de las Naciones Unidas. Esto incluso le da el derecho a cualquiera de las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, si se sienten amenazadas, esto después lo podemos profundizar, si se sienten amenazadas por alguna de estos estados enemigos, dado lo que habían hecho en la guerra, pueden ser atacados sin previo aviso. Entonces, esto es, y obviamente, como dije, las Islas Kuriles son territorio que conquistó la Unión Soviética y legalmente, según lo que determinan las Naciones Unidas, es un territorio ruso al día de hoy, y en realidad la disputa territorial no existe, solo es una reclamación japonesa. Justamente, ¿y cómo interpretas tú? Es decir, para hoy por hoy, lo que es Rusia, ¿esto es un tema consumado, es un hecho cerrado, o esto deja abierta una carta para una negociación a largo plazo? Mira, acá hay que decir que Rusia y la Unión Soviética en su momento han sido demasiado, yo tengo el convencimiento que han sido demasiado magnánimos en la victoria. Con Alemania, con Finlandia, después podemos profundizar esto, y con el mismo Japón. ¿Por qué digo esto? Porque hace algún tiempo atrás, hace algunos años atrás, cuando no había todavía esta desembosada rusofobia, la Federación intentó, para llegar a un acuerdo con Japón, incluso instaurar una administración compartida. Vos fíjate la magnanimidad y la generosidad de Rusia, que teniendo la soberanía legal, dijo, bueno, vamos a generar algún mecanismo, una administración compartida, pero evidentemente Japón, que quiere ocultar cuestiones internas, porque Japón está pasando una situación muy complicada en muchos aspectos, incluido el económico, evidentemente todo esto es también vender un poco de humo y exacerbar un nacionalismo que ya sabemos a dónde lo llevó a los japoneses, ese nacionalismo loco, para justamente fortalecer un gobierno que tiene tintes militaristas, como el de Takaichi, y también, obviamente, subirse de furgón de cola a este occidente colectivo con esa rusofobia de la que están haciendo gala ya hace bastantes años. Japón
sigue insistiendo en la devolución de las 4 islas que dice que les pertenece. ¿Qué tan realista es ese reclamo? No, es imposible, eso no es para nada realista, perdieron la oportunidad de la buena voluntad que mostró Rusia, de la generosidad, ni siquiera diría buena voluntad, de la generosidad que mostró, y al día de hoy, a ver, Polonia también manifiesta la intención de tener ganas de apropiarse de Kaliningrado. Yo diría que lo intenten, y lo mismo digo con Japón, que lo intenten. No hay forma de quitarle un territorio soberano a una potencia nuclear, que entiende que Rusia, porque, y acá me desvío apenas 30 segundos, a Rusia la vienen queriendo desmembrar hace siglos, literalmente hace siglos, desde el Imperio Ruso, desde la Unión Soviética, perdió, voy a hacer la cuenta rápido en el aire, pero al disolverse la Unión Soviética perdió 6 millones de kilómetros cuadrados de territorio, lo que hoy es la Federación Rusa. Entonces, justamente después del intento de seguir desmembrándola con la guerra de Chechenia y otros intentos separatistas, Rusia hoy entiende que eso es una amenaza existencial. Entonces, Rusia no va a ceder 1 metro cuadrado de su territorio, Jorge. Y en ese sentido, justamente, hay un avance de Estados Unidos en el área Indo-Pacífico. ¿Cómo interpreta Rusia este avance y cómo lo ve? Yo creo que ese avance, a pesar de que lo que vos señalás es muy acertado, porque no hay que olvidar que Rusia es un país bicontinental que tiene fronteras en Europa, tiene fronteras en Asia Central, tiene fronteras con China, con Japón, fronteras marítimas y con los Estados Unidos. O sea, es un país enorme. Entonces, el área de influencia o de interés de la Federación Rusa es inmenso. De todos modos, yo creo que la expansión o estos intentos amenazantes de Estados Unidos en el Indo-Pacífico y en el Asia-Pacífico tiene más que ver con esa disputa con China respecto a la influencia y a justamente esa hegemonía o ese liderazgo a nivel industrial, económico, etcétera, a nivel mundial. Creo que va más apuntado a eso y a sostener en ese sentido a sus vasallos, a sus sirvientes asiáticos que son Corea del Sur y Japón especialmente. Eh, pero obviamente, yo ahí creo que más que nada es un intento de Takaichi de sumarse al tema de la rusofobia, como decía hace unos minutos, para ganar algún punto, alguna simpatía por parte de la administración Trump, que en ese sentido tiene una ambigüedad muy grande en Asia. Lo vimos cuando estuvo con Xi Jinping, el famoso Chinese Beautiful, que le faltó darle un par de besos a Xi Jinping, mostrando una actitud que realmente se notaba de alguien vencido, digo, Donald Trump. Y en ese sentido, recordá que hace apenas algunos días Donald Trump ordenó desescalar, o mejor dicho, no me sale el término exacto ahora, Jorge, te pido perdón, pero unos ejercicios militares planificados con Corea del Sur, ordenó no desactivarlos porque ya estaban programados, pero sí bajarle mucho la intensidad y se mostró desagradado con estos ejercicios, se mostró molesto que habían sido programados de la administración anterior porque dijo que esto podía generar un malentendido con su gran amigo Kim Jong-un. Fíjate la ambigüedad de Donald Trump en el Asia Pacífico. Entonces yo creo que ahí Takaichi está buscando ser la mejor alumna de la clase. Y en ese sentido, volviendo al tema Rusia que ha abierto este frente que tiene con Ucrania, al lanzar este frente con Ucrania, ¿está desatendiendo ese frente con Japón? No, yo creo que, a ver, lo de Japón es una molestia menor para Rusia. Yo creo que con unas excelentes declaraciones, como siempre, del eximio canciller ruso Sergei Lavrov, ya es suficiente. Ya llamaron al embajador japonés en Moscú para que rinda cuentas de las declaraciones bastante desubicadas por parte del Estado nipón. Y no más que eso, creo que no creo que merezca más atención. Lo que sí merece es mucha atención por parte de China, porque hay que recordar el daño inmenso que le hizo el Japón militarista, que el Japón de hoy es heredero, eso hay que decirlo también.
Acá nadie se bañó con agua bendita, lo estamos viendo claramente, ni la Alemania nazi, que la Alemania de hoy parece ser heredera de aquella, y también este Japón, ¿no? Este Japón que tiene un templo shintoísta en el centro de Tokio, el templo Yasukuni, donde se veneran como deidades a criminales de guerra de la Segunda Guerra Mundial que hicieron atrocidades inenarrables como la masacre de Nankín en China. Entonces, un Japón que aspire aparentemente a armas nucleares, como algunas declaraciones parecen desprenderlo, y que muestre su vocación de volver a militarizarse, yo creo que a China, perdón, le, le reaviva una herida que aún no está cerrada porque Japón nunca se arrepintió de verdad de estos hechos. Cristian, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Cristian Lamesa directamente desde Pergamino, en Argentina. Cristian, analista político. Estamos hablando de Rusia y Japón en tensión. Ya regresamos. Continuamos hablando con Cristian Lamesa directamente desde Pergamino en Argentina. Cristian, analista político. Estamos hablando de Rusia y Japón en tensión y estamos viendo, Cristian, que en las últimas semanas, diríamos, Japón está anunciando una enorme inversión en rearmamento, en fundamentalmente su presupuesto de la defensa. ¿Cómo estás leyendo esta nueva etapa de la primera ministra de Japón? Bueno, como te mencionaba antes, este Japón, a diferencia de lo que fueron otras administraciones como la de Shinzo Abe, que fue asesinado, esta administración realmente muestra una, un afán militarista que es muy alarmante. Hay que recordar, Jorge, vos sabés que yo soy un amante de la historia, como instrumento para evitar repetir las atrocidades del pasado. Y en ese sentido hay que recordar que simplemente en China, sin contar el sudeste asiático, sin contar Filipinas, simplemente en China, Japón costó la vida de 20 millones de personas, el segundo genocidio más grande de la humanidad después del genocidio del pueblo soviético a manos de la Alemania nazi. Eh, entonces, que Japón deje de lado su constitución pacifista, y esto lo digo con ironía, ¿no? Porque esa constitución pacifista que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial en realidad ocultaba un pacto espurio que hizo justamente el emperador Hirohito para ganarse impunidad para sí, seguir siendo un emperador de papel, pero emperador al fin, y ganar la impunidad de esos criminales como la Unidad 731, que la mayoría de los grandes criminales japoneses no fueron nunca juzgados, ni condenados, ni ejecutados. Entonces, esto fue como una especie de mascarada que se dio, del mismo modo que se hizo con la Alemania Federal después de la Segunda Guerra, para tener a estos dos elementos como arietes contra lo que en su momento era en la Guerra Fría la Unión Soviética, la República Popular China. Entonces realmente es muy, muy peligroso. Vos fijate, y con esto cierro, Jorge, esta respuesta, que hace pocos días se conmemoró un aniversario más del bombardeo nuclear a Hiroshima y Nagasaki. Bombardeo nuclear que era innecesario, que lo hizo Harry Truman como una amenaza velada a la Unión Soviética, en lo que ya se vislumbraba como una futura guerra fría, en contraste y de forma contraria a lo que era la administración Roosevelt. Pero dicho esto, esta mujer, la primera ministra, evitó por todos los medios mencionar a Estados Unidos como el autor del bombardeo nuclear, para no ofender a su patrón, Washington. Y del mismo modo, hoy parecen querer mostrar hostilidad
contra aquellos países que justamente fueron los que derrotaron a Alemania, a Japón, que entrañaron el mal supremo dentro de la historia de la humanidad. Entonces eso demuestra que esta gente en realidad nunca se arrepintió sinceramente de su pasado. De hecho, Japón nunca le pidió perdón a China ni a todas las víctimas y los genocidios que cometió en Asia y en el Pacífico. Y en realidad, si lo traspolamos a Alemania, tampoco hubo una desnazificación ni un arrepentimiento. Entonces, eso es lo que entraña este peligro muy grande, porque para China y para Rusia, estos hechos no son paranoia, estos hechos fueron realizados hace algo más de 80 años y todavía viven, incluso siendo ancianos, muchos de las víctimas de estos hechos. Bueno, justamente, ¿cómo puede afectar este rearme japonés en cuanto al equilibrio de poder en el Asia-Pacífico y en el Asia en general? ¿Y cuánto preocupa, tú mencionabas a Rusia y tú mencionabas a China, y cuánto preocupa a esos dos países este rearme japonés? Mira, Jorge, yo creo que en este momento un rearme de facto de Japón es algo improbable. ¿Por qué te lo digo? Por una cuestión fáctica. ¿A quién le van a comprar las armas? ¿Cómo se van a rearmar? Cuando hoy el complejo militar industrial occidental está pasando un momento muy caótico. Estados Unidos prácticamente ha agotado sus arsenales en Irán, en Ucrania, y prácticamente no es tan sencillo generar armamento para generar un rearme a la escala de la que estamos hablando. Yo creo que no tengo demasiadas dudas, te digo la verdad, Jorge, que China no va a esperar a que esto se convierta en una amenaza, sino que incluso apelando a esto que yo te decía al comienzo del programa, China está habilitada. Recordemos que China es uno de los miembros permanentes de la Asamblea de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces, si China siente una amenaza existencial de parte de Japón rearmándose, yo creo que esto puede llevar a un ataque. Muchos piensan, no, Taiwán, la amenaza sobre Taiwán. Primero que no hay ninguna amenaza sobre Taiwán porque es territorio chino. Es simplemente una provincia rebelde que yo creo que con mucha paciencia y pacíficamente va a volver a China tarde o temprano. Pero en el caso de Japón yo creo que sí puede habilitar, y yo veo mucho más probable un ataque chino contra Japón, si sigue por este camino, que se le dé la chance de que llegue a ser una amenaza concreta. Y lo mismo creo yo que aplicaría en el caso de que, y esto no lo digo yo, lo dijeron altos funcionarios alemanes, que estudiarían la posibilidad de contar con armamento nuclear propio. Yo creo que eso Rusia no lo permitiría, y como una medida preventiva, si bien nunca han apelado a los famosos ataques preventivos, ni Rusia ni China, pero yo creo que están habilitados y legalmente habilitados a hacerlo. Si bien no figura esta figura no es parte de las Naciones Unidas, el ataque preventivo no está contemplado en el derecho internacional, pero sí esto de a estos estados que fueron enemigos de la humanidad, que los que fueron agredidos tienen el derecho de defenderse ante una amenaza sin previo aviso. ¿Y cuál es el estado de la flota rusa del Pacífico? El estado de la flota rusa en el Pacífico es una flota que tiene una considerable capacidad de respuesta. Hoy hay que decirlo que la flota que está más expuesta al escenario bélico que hoy enfrenta la Federación es la flota del Mar Negro, pero la flota del Pacífico está como la flota del Mar Blanco, la flota del Báltico, están en posición defensiva. Hay que tener en cuenta que por la doctrina y por la lógica militar que tiene Rusia, cuenta con un solo portaaviones, no tiene la lógica de ir a otros escenarios como Estados Unidos, a hostigar, a mostrar músculo militar como lo hace en Oriente Medio y en tantos lados. Bueno, en todo el mundo, en todo el mundo, la lógica de Rusia es otra.
Pero de todos modos, esto me parece muy interesante tu pregunta, porque las flotas en el escenario actual de guerra, vos fijate que salvo lo que está sucediendo en Oriente Medio, que obviamente Estados Unidos para su agresión contra Irán necesita de la flota, pero vos fijate que al mismo tiempo hubieron muchos momentos en los cuales tiene que retirar la flota, porque como dijo en algún momento Vladimir Putin, los portaaviones no son más que enormes blancos muy sencillos de hundir. Entonces, en la guerra de hoy las flotas son algo secundario o terciario. Hoy las guerras se dividen por los aires y con aeronaves no tripuladas como los drones en todas sus variantes y los misiles hipersónicos, intercontinentales, balísticos. Hoy la guerra se divide en ese campo y es el nuevo tablero. Algunas potencias todavía no terminan de acomodarse y sí es un tipo de guerra que ya hoy Rusia domina plenamente y es, vos fijate por dónde, y le ha dado buen resultado, ha mostrado y muestra su músculo militar y por eso se ha vuelto intocable Corea del Norte. Y por último, entonces, Cristian, para nuestra América Latina, ¿qué representa esta tensión entre Rusia y Japón cuando depende en buena medida del comercio que transita por el Pacífico y justamente también las tensiones que tienen que ver con otros estrechos? A ver, el tema de los estrechos es súper interesante y ahí también se está, yo creo que lo que termine sucediendo en Irán puede ser un poco el espejo de lo que vaya a suceder en el futuro. Tenemos el estrecho de Bab el-Mandeb ahí en el Mar Rojo y el Golfo de Adén, ese otro paso estratégico en Medio Oriente. El estrecho de Malaca, que es vital para las exportaciones chinas. Sin embargo, yo creo que, sinceramente, tal vez me equivoque, pero no creo, sinceramente, no creo que el tema entre Rusia y Japón escale más allá de lo que estamos viendo ahora. No lo creo, yo creo que es más que nada pirotecnia de parte de Tokio para quedar bien, para ganar puntos. Déjame mencionarte muy brevemente que Japón es el país que tiene la deuda externa más grande de todo el mundo, medida en porcentaje de su PBI. Estamos hablando de un, si no me equivoco, 225%. Vos pensás que Estados Unidos tiene un 125% de su PBI en deuda y es una deuda que es catastrófica, es asfixiante. Lo estamos viendo en el valor de los bonos del Tesoro. El americano a 30 años está en 5.3, camino al 6%. Una locura nunca vista. Y Japón está en una situación catastrófica económicamente. Esto poco se menciona, pero es una catástrofe. Entonces yo creo que un poco todo esto busca enmascarar esa situación interna que es súper endeble, un gigante con pies de barro en lo económico, Japón. Entonces por eso mismo no creo que ni siquiera a ellos, más allá de esta escalada un poco para el escenario interno, no creo que vaya a escalar más allá. Sí puede ser un tema mucho más delicado el que vemos con China. Cristian Lamesa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vos, Jorge, un abrazo grande.